máximos y mínimos por la segunda derivada. En este tercer video veremos otro ejemplo donde vamos a encontrar si una función tiene un máximo o un mínimo y la localización de su coordenada. Bueno, la función que tenemos para trabajar es esta. F de x es igual a x cuadrada más 250 sobre x. Bueno, entonces sigue siendo una función algebraica, aunque ahora tenemos una función inversa que el tratamiento de ella no es algo tan complicado como lo vamos a ver a continuación. Entonces vamos a empezar con los pasos para desarrollarla. Sabemos que el paso 1 nos pide encontrar la primer derivada, f' de x, y después igualarla a 0 para encontrar sus puntos críticos. Bueno, entonces vamos a trabajar sobre ella. Tenemos que la función es x cuadrada más 250x. Bueno, aquí podemos hacer un acomodo antes de trabajar. Tenemos que f de x es igual a x cuadrada más, aquí tenemos una x que está en un denominador, sabemos que la podemos subir pero cambiando el signo de su potencia. Entonces aquí tenemos 250 por x a la menos 1. Al tener la potencia así ya podemos trabajar con la fórmula de la derivada de una potencia. Ahora sí, tenemos que, vamos a indicar aquí que entonces, ya que hicimos este arreglo, podemos derivar. Entonces, f' de x es igual a 2x. Este menos 1 pasa multiplicando al 250, entonces es menos 250x. Y luego esta potencia de menos 1 se le resta un menos 1, entonces nos queda menos 2. Ya tenemos la primer derivada que la vamos a acomodarla, y esto va a ser igual a 2x menos 250 sobre x cuadrada. Esta es nuestra derivada. Ahora vamos a igualarla con 0. Entonces 2x menos 250 sobre x cuadrada es igual con 0. Tenemos que encontrar el valor de x. Aquí lo que podemos hacer es trabajar esta resta de fracciones, y haciendo un denominador común vamos a tener el siguiente acomodo, que va a ser 2x cúbica menos 250 sobre x cuadrada, una simple resta de fracciones, y eso tiene que estar igualado con 0. Aquí esta x cuadrada la podemos pasar multiplicando, de modo que vamos a tener 2x cúbica menos 250 es igual a 0, porque x cuadrada al pasar multiplicando a 0 queda 0. Ahora, ya tenemos una ecuación cúbica que podemos trabajar. Vamos a despejar la x en esta expresión. Sabemos que este menos 250 pasa positivo y este 2 pasa dividiendo. Entonces vamos a tener que x cúbica es igual a 250 sobre 2. 250 sobre 2 se puede dividir, que es igual a 125. Ahora, x cúbica es igual a 125. Lo que vamos a hacer es sacar la raíz cúbica tanto de x cúbica como de 125. Por lo tanto, sabemos que este símbolo significa por lo tanto, x es igual con 5. Aquí ya tenemos el punto crítico de nuestra función. Entonces, este es el punto crítico. Ahora, para saber si este punto crítico corresponde a un máximo o a un mínimo, vamos a pasar al siguiente paso, que es el paso 2. Entonces aquí ponemos
paso 2, y el criterio nos dice que vamos a encontrar la segunda derivada. Entonces aquí obtener f doble prima de x y vamos a evaluar el punto crítico. Entonces evaluar el punto crítico que acabamos de encontrar. Entonces f doble prima de x la vamos a, aunque tenemos estas dos opciones, para efectos de derivar nos conviene utilizar esta. Entonces va a ser derivada de 2x, pues nada más es 2, menos la derivada de 250x a la menos 2, vamos a tener que este menos 2 pasa multiplicando a este menos 250, entonces va a ser más 500x. Este menos 2 se le resta un menos 1 y vamos a tener menos 3. Acomodando la expresión vamos a tener 2 más 500 sobre x cúbica. Estamos aplicando leyes de potencias que ya conocemos y que si tenemos duda para trabajarlas, tenemos ahí una lista de reproducción en el canal que se llama leyes de potencias, y ahí podemos revisar cómo se aplican las leyes de potencias. Entonces esta es ya nuestra segunda derivada. En esta expresión es donde vamos a evaluar el punto crítico. Entonces vamos a hacer esto. Vamos a tener que f doble prima de x es igual a 2 más 500 entre x cúbica, pero x cúbica es 5, entonces 5 al cubo. Esto va a ser igual a 2 más 500 entre 125, porque 5 al cubo es 125. Esto va a ser igual a 2 más 500 entre 125, sí se puede dividir y nos da 4, entonces esto es igual con 6. Ahora, aquí estamos encontrando que esta segunda derivada, cuando la evaluamos en el punto crítico, es positiva, entonces aquí tenemos que f doble prima de x es positiva. Y eso lo que nos está diciendo es que la función tiene un mínimo en este punto. Entonces, tenemos un mínimo. Vamos a encontrar su ordenada. Entonces, para obtener la ordenada, sabemos que vamos a tomar este punto crítico 5 y lo vamos a sustituir en nuestra función original. Bueno, entonces trabajándolo vamos a tener que f de x es igual a x cuadrada, o sea, 5 al cuadrado, más 250 entre x, que es 5. Esto nos va a quedar 25 más 250 entre 5, pues es 50, y esto es igual a 75. Este es el valor de la ordenada. Entonces podemos decir que la ordenada de nuestro punto mínimo se encuentra en el punto, vamos a llamarle P, en el punto P, que tiene coordenadas 5 en x y 75 en f de x. Entonces aquí tenemos que esta función tiene un mínimo y ese mínimo se encuentra en el punto 5,75. Pasamos al siguiente ejercicio. Tenemos la siguiente función, que es f de x igual a x por 12 menos 2x. Bueno, ahora tenemos una función ya un poco diferente a las anteriores, porque tenemos una función que está compuesta por la multiplicación de dos factores, donde un factor es x y el otro factor es 12 menos 2x. Como tenemos aquí dos factores, nos conviene identificar cada uno de ellos como este, que sería nuestra función u, y este, que sería nuestra función v. Esto es útil porque para desarrollar el paso 1
sabemos que debemos obtener la primer derivada, entonces obtener f' de x para después igualarla con 0 y encontrar el punto o los puntos críticos. Ahora, aquí tenemos dos funciones que se están multiplicando, u por v. Significa que aquí vamos a utilizar la fórmula de la derivada de un producto de funciones. Vamos a ponerla aquí para que la tengamos a la mano, y es la derivada respecto a x de u por v. Sabemos que es u por la derivada de v respecto a x más b por la derivada de u respecto a x. Entonces vamos a trabajar aquí u, v y sus respectivas derivadas. Sabemos que u es igual a x, entonces la derivada de u respecto a x pues simplemente es 1. Ahora, v es igual a 12 menos 2x al cuadrado. Para derivarla vamos a utilizar la regla de la cadena. Entonces, la derivada de b respecto a x es la derivada de lo de afuera, o sea, 2 por 12 menos 2x, por la derivada de adentro. Derivada de 12 es 0, derivada de menos 2x es menos 2, entonces por menos 2. Esto va a ser igual a 2 por menos 2 es menos 4, que multiplica a 12 menos 2x. Como es un término muy sencillo, podemos multiplicarlo y vamos a tener que la derivada de b respecto a x es menos 4 por 2 es menos 48, menos 4 por menos 2x es más 8x. Ya tenemos lo que nos pide la derivada. Entonces, aquí tenemos u y su derivada. Aquí tenemos v y su derivada. Entonces, ya podemos encontrar f' de x. Bueno, vamos a separar aquí para que no nos vayamos a confundir. Y aquí está. Ahora sí. f' de x, la fórmula dice que es u por derivada de b. O sea, u que es x por la derivada de b, que es menos 48 más 8x. Luego, más b por derivada de u. Entonces, más b, que es 12 menos 2x al cuadrado. 12 menos 2x al cuadrado por derivada de u, que es 1 por 1. Ya tenemos ahí la sustitución. Ahora vamos a desarrollar. Entonces, x por menos 48 pues es menos 48x. X por 8x pues es 8x cuadrada. Después tenemos aquí un binomio al cuadrado que está multiplicado por 1. Entonces vamos a desarrollarlo. Sabemos que es el cuadrado del primero. Entonces es 144 menos el doble producto del primero por el segundo, o sea, 2 por 12 por 2. Esto va a ser menos 48x más el cuadrado del segundo, más 4x cuadrada. Ahora, aquí vamos a observar que hay algunos términos que son semejantes y que los podemos simplificar. Por ejemplo, este menos 48x es semejante con este menos 48x. Este más 8x cuadrada es semejante con más 4x cuadrada. Entonces, simplificando, vamos a tener que f' de x es 8x cuadrada más 4x cuadrada nos da 12x cuadrada. Después, menos 48x menos 48x nos da menos 96x. Y 144 se queda como está. Aquí está. Ya tenemos nuestra primer derivada. Esta primer derivada ahora vamos a igualarla con 0. Entonces, si la igualamos a 0, vamos a tener 12x cuadrada menos 96x más 144 es igual a 0. Si nos damos cuenta, aquí hay un término común, porque aquí tenemos 12, aquí tenemos menos 96 y aquí 144.
Resulta que el término común para estos coeficientes es 12. Entonces, para simplificar nuestra expresión y sea más fácil y rápido encontrar sus raíces, va a ser 12 que multiplica a x cuadrada menos 8x más 12 es igual a 0. Ahora sí, vamos a resolver esta ecuación cuadrática que está dentro del paréntesis. Es más fácil si la resolvemos. Entonces vamos a buscar, por ejemplo, dos números que multiplicados nos den 12 positivo y sumados nos den 8 negativo. Entonces aquí podemos decir que 12 por los dos números que multiplicados dan 12 y sumados dan menos 8 es menos 2 y menos 6. Entonces x menos 2 por x menos 6 es igual a 0. La ventaja de factorizar es que aquí ya podemos encontrar los valores que hacen que la derivada sea 0. Para este primero, pues x, vamos a llamarle x1, es igual a 2, porque cuando x vale 2, 2 menos 2 es 0 y toda la expresión es 0. Para esta otra, el valor que hace que esto sea 0 es 6, entonces x2 es igual con 6. Tenemos ya los puntos críticos, entonces de aquí se desprende que x1 es igual a 2, x2 es igual con 6, y estos entonces son los puntos críticos de nuestra función. Parece ser que ahí tenemos el máximo o mínimo que nos están solicitando. Ahora, vamos a hacer el paso 2 para poder encontrar si es que esto corresponde a un máximo o a un mínimo. Entonces, paso 2, vamos a obtener la segunda derivada de la función y vamos a evaluar en ella esos puntos críticos, x1 y x2. Bueno, entonces, la segunda derivada la vamos a obtener a partir de esta. Entonces, f doble prima de x es igual derivada de 12x cuadrada nos da 24x, derivada de menos 96x es menos 96 y derivada de 144 es 0. Entonces aquí ya tenemos nuestra segunda derivada. Vamos a evaluar estos puntos críticos, estos dos, los vamos a evaluar aquí. Entonces vamos a trabajar primero para x1 que vale 2. Y vamos a tener lo siguiente. F doble prima de x es igual a 24 por 2 menos 96. 24 por 2 es 48, menos 96 nos da menos 48. Aquí estamos encontrando que la segunda derivada en este punto es menor que 0. Y por lo que ya hemos visto y en el procedimiento, lo que nos está indicando es que aquí entonces hay un máximo. Aquí hay un máximo. Vamos a encontrar su ordenada. La ordenada sabemos que es sustituir este valor de 2 en la expresión original. Entonces, vamos a ponerle otro color para distinguirlo. Vamos a usar este color. Entonces, para la ordenada va a ser f de x es igual a x que vale 2 que multiplica a 12 menos 2x, o sea 12 menos 2 por 2 y todo eso elevado al cuadrado. Haciendo las operaciones, esto nos da 128. Significa que nuestro punto máximo se encuentra, ya lo podemos poner aquí incluso, este punto máximo se encuentra en las coordenadas, vamos a llamarle P, 2 en X y 128 en F de X. Aquí están las coordenadas del máximo
de nuestra función. Ahora, vamos a trabajar para el otro punto. Entonces, aquí vamos a hacer para x2 que vale 6, y hacemos lo mismo. Vamos a sustituir primero en la segunda derivada el valor de 6 y vamos a tener f doble prima de x es igual 24 por x menos 96. Entonces es 24 por 6 menos 96. Haciendo las operaciones, todo nos da 48. Eso nos da 48. Significa que la segunda derivada en este punto es positiva. Y al ser positiva, lo que nos indica es que aquí en este punto, cuando x vale 6, lo que tenemos es un mínimo. Ahora, este mínimo tiene una coordenada. Vamos a encontrar cuál es. Entonces, ya sabemos la abscisa, que es 6. Nos falta la ordenada. Para la ordenada, sabemos que sustituir este valor en la función original. Entonces, f de x es igual a 6 que multiplica a 12 menos 2 por 6 y todo al cuadrado. Haciendo las operaciones, tenemos que 2 por 6 es 12, 12 menos 12 es 0, 0 al cuadrado es 0, por 6 es 0. Entonces aquí esto es igual a 0. Significa que nuestro punto mínimo ya tenemos su coordenada. Y ese mínimo está en el punto, vamos a llamarle Q, con coordenadas 6 en X y 0 en Fx. Entonces, como estamos viendo aquí, depende de la función, va a ser el proceso o la técnica de derivación. Aquí, por ejemplo, tuvimos que utilizar la multiplicación de funciones y desarrollamos. En el siguiente video tendremos ya los ejercicios que vamos a desarrollar para ese tema.